Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar la parábola del sembrador, que se encuentra registrada aquí en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Y dijimos que nuestro trabajo es el de sembrar la semilla con fidelidad, aun sabiendo que todos no la recibirán. El Señor Jesús está encargado de este gran programa de sembrar la semilla. Nos ha proporcionado un rinconcito donde trabajar y nos toca sembrar la semilla. Y deseamos ser específicos. Este es el día para sembrar la semilla. No queremos pararnos sobre pelillos, pero creemos que la cosecha no figura para el día de hoy. Alguien dirá, ¿no dijo Cristo, rogad pues al Señor de la mies en Mateo 9:38? Mateo 9:36 al 38 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este pasaje ocurre precisamente antes de que el Señor enviara a los apóstoles, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La edad de la ley estaba llegando a su fin. El tiempo de la cosecha viene después que la semilla haya sido sembrada. La cosecha vendrá cuando una nueva edad, una nueva dispensación sea introducida. Al fin de una edad hay una cosecha y el principio de una nueva edad empieza con la siembra de la semilla. Esto es lo que necesitamos hacer, amigo oyente, sembrar la semilla al fin de esta edad. Entonces habrá la cosecha. La cosecha es el juicio, y la batalla de Armagedón librada al final de esta edad es considerada como un tiempo de la cosecha. Note usted que la semilla cae en todo tipo de tierra. Hay 4 tipos de tierra mencionadas y 3/4 de la semilla no crece, sino que muere. No hay nada malo con la semilla, sino que la condición de la tierra causa que la semilla crezca o muera. Una parte de la semilla murió porque cayó junto al camino y las aves se la comieron. Otra parte murió porque la tierra no era lo suficientemente profunda y no pudo echar raíces. Y otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Las aves que se mencionan aquí son un símbolo del diablo. El diablo quita la semilla que es sembrada junto al camino. Ahora esto es algo que debe causar que cada miembro de iglesia examine su propio corazón. No lo aplique al prójimo. ¿Qué de usted, amigo oyente? No tenemos ningún derecho de constituirnos en jueces, pero al parecer hay miembros de iglesias que profesan ser cristianos, los cuales escuchan la palabra, pero no con fe. Hay cierta fe que es sólo formal e intelectual, una fe que simplemente hace una seña afirmativa con la cabeza y no hace nada más. Para estos, el cristianismo no es más que una actividad incidental, así como el ser miembro de alguna logia o de un club. Estas personas quedan congeladas, se encuentran en nuestras iglesias hoy día y son presa fácil de las sectas y de los ismos que abundan en nuestros días. La palabra había caído junto al camino. Ahora otra parte de la semilla cayó en pedregales. Estas personas son precisamente las opuestas a los que están junto al camino. Estas personas reciben la palabra en el entusiasmo de la carne. Son emocionales, dejan caer las lágrimas, son grandemente conmovidas, son las que tienen sentimientos profundos, pero siguen siendo carnales. Las llamamos cristianos Alka-Seltzer, por así decirlo. Son efervescentes y se agitan. Se agitan tanto durante una reunión como un cohete en una plataforma de lanzamiento, pero nunca entran en órbita. Tienen gran fervor y energía, pero son como velas romanas apagadas después de que terminan las reuniones. Las dificultades y la persecución apagan su interés, y siendo que lo que en ellos ocurre no es del Espíritu, entonces caen de nuevo en un desuso inocuo. Este es un cuadro de muchos oyentes carnales de la palabra de Dios hoy en día. Por un tiempo manifiestan un gran interés y celo, pero un poquito de dificultad revela su verdadera actitud. Un viajero hace años se paró en la parte de atrás de un tren que viajaba por el estado de Kansas en los Estados Unidos. Alguien había tirado un papel en los carriles del ferrocarril. Al pasar el tren a toda velocidad, el papel revoloteó hacia el aire y a toda velocidad en la misma dirección del tren. Pero tan pronto como el tren pasó, el papel se posó en el carril y pronto hizo una parada repentina y se quedó muerto como una piedra.
Aquel papel nos recuerda de muchos cristianos. Durante las reuniones sensacionales, estas personas realmente se engranan. Sin embargo, no hay nada genuino, y todo resulta ser simplemente una ostentación emocional. Son pedregales. Ahora, otra semilla cae entre espinos. El mundo ahoga la palabra en esta clase de oyentes por medio de la adversidad y por medio de la prosperidad. Tenemos la pobreza abyecta por un lado y la prosperidad extrema por el otro lado. Hoy en día estos dos grupos de personas son las más difíciles de alcanzar fuera de la iglesia. Es verdad que entre los creyentes en Cristo hay muchas personas que dejan que el mundo ahogue la palabra de Dios. Sin embargo, en este caso, estos no son simplemente diferentes tipos de creyentes. Estos no son creyentes de ninguna manera. Estas son personas que han escuchado la palabra, profesan haberla creído, pero en realidad no lo han hecho. Sería bueno que todos nosotros examinemos nuestras vidas para ver si realmente estamos en la fe o no. Ahora, alguna semilla cae en buena tierra. Solamente 1/4 parte de la semilla cayó en buena tierra. Solamente 1/3 de 1/4 produjo una cosecha abundante. Nos dicen hoy en día que el grano bueno multiplicará por pares. Alguna de la semilla no dio muchísimo fruto. Alguna produjo a 30, alguna a 60 y alguna a 100. Otra verdad que no debemos olvidar es que el buen agricultor no solo se preocupa por usar buena semilla, sino que también hace lo posible por preparar el terreno en el cual va a sembrar. Es importante notar que los que escuchan deben entender la palabra. Usted recordará que el eunuco etíope estaba leyendo la palabra, pero no la comprendió, aún teniendo el deseo de entenderla. El Espíritu de Dios envió a Felipe a este hombre, quien le explicó que en el pasaje que leía, el que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, fue el propio Señor Jesucristo. El eunuco entendió y aceptó y recibió al Señor como su Salvador personal. Usted puede leer de esta historia en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 26 al 40. Al hablarles Jesús por parábolas, los discípulos tuvieron una pregunta en sus mentes. Leamos el versículo 10 de este capítulo 13 de Mateo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Alguien ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Y esta es una buena interpretación. Es como poner una regla al lado de una mesa o una pared para medirla. Aquella regla es como una parábola. Está puesta para medir. El Señor habló por parábolas para medir la verdad celestial que presenta. Ahora, ¿por qué lo hizo? Leamos el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si un hombre desea conocer la palabra y la verdad, la puede conocer. Si un hombre quiere hacerse sordo a la palabra y a la verdad, puede ser enteramente sordo. Pues todos conocemos el dicho, no hay peor sordo como el que no quiere oír, ni tal ciego como el que no quiere ver. Si no quiere oírla, tampoco entenderá la palabra. Debe tener aquel oído interior que desea escuchar la palabra de Dios, porque dice el Señor en el capítulo 13, versículo 12 de Mateo, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Si usted, amigo oyente, conoce un poquito de la verdad, y si desea conocer más, el Señor entonces añadirá al poquito que usted ya tiene. Si es que no desea conocer más de la verdad, el Señor entonces hará que no la conozca. El Señor habló por parábolas para que los que deseaban oír pudieran oír, y para que no hubiera necesidad de que los que no querían oír la oyeran. El Señor basó así sus parábolas en las cosas comunes y conocidas. Les dio las grandes cosas espirituales, ilustradas con cosas que ellos sabían al dedillo y con cosas que podían ver. Consideremos ahora la parábola de la cizaña. Como ya hemos indicado, estas parábolas son una descripción de la hora presente. El programa de Dios hoy en día es por medio de su iglesia. La iglesia es un cuerpo de personas que han sido llamadas del mundo, lo cual quiere decir que el Señor está llamando una gente para su nombre. Pero estas parábolas no hablan principalmente acerca de la iglesia. Más bien, hablan del reino de los cielos, el cual abarca la tierra. Hablan del reino de los cielos que se establecerá sobre toda la tierra. Esto nos trae entonces a esta segunda parábola. Versículo 24 de este capítulo 13 de Mateo dice,
les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo». El Señor comienza esta parábola donde dejó de hablar del sembrador. Este es otro aspecto del reino de los cielos. Es un cuadro de un hombre que sembró buena semilla. Luego sucede algo. Los versículos 25 y 26 nos dicen, «Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña». Note usted quién está dormido. Dice que mientras los hombres dormían, el enemigo vino. Recuerde usted que el sembrador es el Señor, y Él no se adormece ni se duerme. Satanás es el enemigo, y él siembra la cizaña entre el trigo. Las cizañas son las falsas doctrinas. Hay mucho de este tipo de sembrar hoy en día. Al crecer primero el trigo y la cizaña, es difícil distinguir entre ambos. Francamente, muchas sectas e ismos también parecen ser buenos en el principio. No es posible distinguir entre ellos y la verdad hasta cuando uno llega a la 12ª, a la 13ª lección. Esas son las lecciones de las cuales tendrán que cuidarse. Alguien dijo una vez a un predicador que no debía criticar a fulano de tal porque él le había escuchado y predicado el Evangelio. A esto el predicador respondió, «Quizá predicará el Evangelio un día y es posible que lo predique de vez en cuando. Pero, ¿qué de las falsas enseñanzas que mete en medio de las veces cuando predica el Evangelio? ¿Se da cuenta usted? Está sembrando la cizaña entre el trigo». Veamos ahora los versículos 27 al 30 de este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos?» Él les dijo, «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Este es un cuadro muy importante. El enemigo es el diablo. La cizaña son los hijos del malo. La cizaña y el trigo han de crecer juntos. Este es un cuadro de la cristiandad y no de la iglesia. La iglesia debe arrancar la cizaña. Alguien preguntó una vez a un pastor, «Pastor, ¿cree usted que el mundo se mejore?» La respuesta fue, «Sí, creo que se está mejorando de situación». Luego alguien preguntó, «Reverendo, ¿no cree que el mundo está empeorando?» La respuesta fue, «Sí, creo que el mundo va de mal en peor». Un tercero que escuchó dar las dos respuestas dijo, «¿Qué trata de hacer? ¿Mantenerse indeciso? ¿Trata de complacer a todos? No parece que fuera usted». La verdad, amigo oyente, es que ambas respuestas son ciertas. El trigo crece hoy en día y la cizaña también crece. El mundo sí está mejorando de situación. El trigo crece y madura. Nunca jamás ha habido un tiempo cuando haya habido tanta enseñanza bíblica como en el día de hoy. Hay muchos maravillosos santos de Dios que aman la palabra de Dios. Pero el mundo también se empeora. Hay mucha cizaña que crece. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando comenzó su ministerio, se metió en una denominación con la idea de darle una limpieza general. Pero pronto se dio cuenta que no podía desenmarañar los problemas de la denominación y estuvo agradecido de encontrar después de un estudio de este pasaje que su deber era el de predicar la palabra. Y así jamás va arrancando la cizaña porque se dio cuenta que cuando se hacía eso, también se arrancaba el trigo junto con la cizaña. Y esto sí que causa unos problemas verdaderos. Nuestro deber, amigo oyente, es entonces sembrar la semilla. Tanto la cizaña como el trigo crecen en el mundo hoy en día. Esta es una situación del reino de los cielos y no de su iglesia. Bueno, dice alguien, se trata de la iglesia organizada. Tiene razón, pero la iglesia organizada no es la iglesia de Cristo. Su iglesia consta de un número incontable de santos. Cuando decimos incontable, queremos decir que no se limita a una u otra organización. En realidad no nos gusta el término invisible en cuanto a la iglesia, que es la iglesia universal y esposa de Cristo, porque nos damos cuenta que muchísimos santos lo toman por decir que han de ser invisibles los domingos en la noche y en los cultos de oración. Y la verdad es que en muchas ocasiones son invisibles de verdad.
La iglesia verdadera consta de todos los creyentes sinceros, con independencia de cualquier denominación. Los creyentes sinceros son los que en todos los tiempos y en todo el mundo han confiado en Cristo como su Salvador, descansan en Él y aman su obra. Esta es la prueba verdadera. No se turbe si el trigo y la cizaña crecen juntos. Algún día el Señor pondrá en marcha su segadora y separará la cizaña del trigo. Yo doy gracias que ese no es mi trabajo, porque temo que yo arranque también algún trigo. Y ahora tenemos la parábola del grano de mostaza. Esta parábola presenta una diferente clase de semilla. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El grano de mostaza es el aspecto exterior de la cristiandad con sus multiplicadas organizaciones y denominaciones. Este pequeño grano es un condimento que da sabor, pero que no tiene valor alimenticio. A usted no le sería posible vivir de la mostaza. Solo es buena para dar sabor a las hamburguesas. El granito de mostaza debe ser una hierba y no un árbol. Este granito llegó a ser árbol. En vez de que las organizaciones de iglesia sean débiles y lentas en su crecimiento, lo que realmente ocurre es que hay un crecimiento anormal que ha sido demasiado rápido. El crecimiento de la cristiandad ha sido así a pasos agigantados y ha perdido su carácter verdadero al llegar a ser tan grande. Lamentablemente, la iglesia, aunque se jacte de organizaciones grandes y de grandes números, tiene poca influencia. Tiene quizá un poquito de mostaza, pero en su esencia, la iglesia no debe ser mostaza, debe ser sal. Las aves son la clave de esta parábola. Representan al diablo otra vez. El diablo está activo en la cristiandad y en muchas de las llamadas iglesias. El granito de mostaza se ha hecho un árbol, lo cual nunca debió haber ocurrido, y las aves del aire llegan y se posan en sus ramas. En una reunión de la iglesia, un hermano dijo en una ocasión cómo crecía el granito de mostaza, y dijo que era la iglesia. Muchas aves llegaron para posarse en ella, las aves bautistas, una ave presbiteriana, una nazarena, etc. Amigo oyente, él hizo llegar muchas aves curiosas a aquel árbol. Pero no es de eso que habla el Señor. Esta es la cristiandad hoy en día. Las aves son malas y son un cuadro de Satanás. Las aves quitan la semilla. La maldad se ha metido en la iglesia organizada del día de hoy y tenemos que reconocerlo. Amigo oyente, tenga usted cuidado en cuanto a la iglesia con la cual se identifica. Su doctrina debe ser sana y verdadera. Debe amar y predicar fielmente a la Biblia como la palabra de Dios. Y aquí nos detenemos por esta ocasión y Dios mediante retornaremos a su receptor en nuestro próximo programa, en el cual consideraremos la cuarta parábola, es decir, la parábola de la levadura. Esperamos que usted nos sintonice para continuar con nuestro estudio bíblico. Hasta entonces, pues, amigo oyente, es nuestra oración que Dios le bendiga de una manera abundante.